intensamente la tercera edad es posible si, además de tener salud, los mayores se marcan una meta cada día que los haga sentir útiles. La vejez es una etapa de la vida que se puede vivir con una gran intensidad y felicidad. Si las condiciones físicas y mentales acompañan, las personas mayores tienen todo un mundo de posibilidades para disfrutar. Los expertos aseguran que a esta edad, la población española cuenta con una mayor calidad de vida y que celebrar un centenario, que hace años era una noticia anecdótica, hoy es cada vez más habitual. Las cifras lo avalan. Hay 14.487 personas centenarias en nuestro país, más del doble que hace 15 años. Pero, ¿qué hay que hacer para sentirse feliz? Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se realiza la escalada, las fuerzas flaquean, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. ¿Eres niña? ¿Eres niña? No soy niña, no soy... No, fíjate que gracias a esa frase, cómo ayudó y te abrió puertas. Es chistoso como ciertas frases se pueden quedar en el público, ¿no? Y añorarlas, ¿no? Y como lástima, Margarito. Por supuesto. Son frases que identifican chavos, personajes. Hay muchos que escuchan a veces, lástima, Margarito. Y dicen, ¿y eso por qué? Y no saben por qué, pero dicen, lástima, Margarito. Sí, lo siguen repitiendo porque el papá decía así. Claro. O mi hermano dice así, lástima, no sé por qué. Por Ausencio Cruz, que alguna vez hacía ese personaje, ¿no? Claro. De Margarito, que perdía en todos los concursos. Lástima, Margarito, ¿no? Sí, que le chocaba a Ausencio Cruz, porque me llegó a decir a Ausencio, ¿sabes qué? Ya estoy harto del personaje. Porque siempre él le vio a los Pumas. Y estaba en el estadio y todo el estadio cuando le metían un gol a los Pumas decía, lástima, Margarito, se ardía, ¿no? O sea, ya basta. Pero son frases, no soy niña, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo y bueno, está la de los infames del norte que cantábamos, qué bonito pisotón, pisotón, muchas canciones. Bueno, ya me estoy metiendo con lo de la hora pico y no hemos entrado todavía a la hora pero pico. No importa, bueno. Está muy bien que me cuentes porque desafortunadamente nuestro tiempo no es muy largo corto, y yo me quisiera quedar contigo 6 horas aquí platicando y sé que el público también, pero tenemos poco tiempo. Pero sí me interesa mucho lo que estás diciendo porque ya estamos hablando de otro tipo de comedia, de la comedia personaje. Sí, la comedia de personaje que siempre ha existido. Claro, pero que tú has hecho el stand-up y eres exitosísimo en la comedia de personaje. Y puedes cambiarle, te puedes ir a la comedia de personaje, hacer sketch. Yo creo que el comediante debe aprender todo, y con todo respeto para los stand-uperos, porque yo caí en ese error, yo creía que había descubierto el hilo negro, y dije, vamos a las ferias, y vamos acá, y en las ferias de pueblo decían, stand-up, y la gente se quedaba así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Pero a una hora debe pasar en algunos lugares, ¿no? No entendían qué estaba pasando. No, en muchos lugares pasaba eso. Era feria de pueblo, no entraba, no funcionaba, porque no era la manera que conoce la gente de hacer humor. Tú entrabas con la gente y le decías, oye, pues no sé, una frase, pues te puedo decir, cualquier entrada, ¿no?, que tenías y hablabas de tus divorcios. Yo he tenido 2 fracasos en mi vida, 2 divorcios en mi vida. Mi primera mujer me dejó, la segunda no. Mi exmujer hacía cosas desagradables. Por ejemplo, en las mañanas se despertaba. Tú le cuentas eso a la gente y y luego, ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Sí, no entendí el chiste. No ven la ironía en el juego, ¿no? Claro. El juego es irónico totalmente. Claro. Pues que es mucho más sutil. No es tan a la cara. Yo lo digo como Paul. ¿Se han fijado que los gays, que gracias a los gays las gordas tienen con quién bailar? Porque eso puede ser cierto, ¿no? Sí. La verdad, sí son el alma de la fiesta, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues sí, el alma de la fiesta. El alma de la fiesta, sí. Afortunadamente. Claro. Sí, el gay y el Pero bueno, esta comedia de personaje es una comedia muy popular en México. Por supuesto. Sobre todo en la televisión. Mucho. Donde tú has hecho mucha cancha. Donde se refleja la sociedad mexicana. Por supuesto. Donde se reflejaron con las nacas, donde se reflejaron con Carmelo y Paul, donde se reflejaron con
¿Qué más te puedo decir? Con los Infames del Norte, que cantaban, hacíamos muchas canciones. Y con la Celostina, que era un personaje maravilloso, donde se transformaba Lorena en Adrián Uribe, ¿no? La Celostina, y luego de repente era Adrián, así como era la transformación tipo Hulk, ¿no? Se ponía celosa y le armaba un panchote a aquel. Y son personajes que ahí están en la sociedad y siguen girando, y todavía están, ahí están en nuestro México. Y forman parte de la cultura popular, sí, totalmente. Por eso la hora pico, de repente la presentan otra vez, la quitan, mete la hora pico. No hay nada que poner, mete la hora pico. Tenemos, mira, el último capítulo de la hora pico fue en el 2007. Ajá. Y ahorita, el último capítulo, así, 2007, y ahorita es 2018, se sigue repitiendo en un canal de cable. Tenemos más años como repetición que como... ¿Que en vivo? ¿Que al aire? Que al aire. Qué impresión. Eso sí debe ser un récord. Bueno, no, son hay 10, algunos 11 que años, sí, son 11 años muchos, de repeticiones. Muchos años. Cuéntanos un poco tus proyectos actuales. ¿En qué andas ahora? Me cambié de televisora, estoy ahorita en Venga la Alegría, en Azteca. Nos estamos adaptando, esto obviamente es un trabajo de adaptación y buscar a ver qué más se puede proponer, qué más se puede hacer. Pero aparte de eso, yo sigo presentando mis shows. Ahorita estamos en una girita que en Estados Unidos, muy exitosa, que estoy con Lucila Cuéntame Mariscal. un poquito. Lucila Mariscal, Tony Balardi, y está Olga Sana, y bueno, no sé, algunos otros comediantes. Pero ahí vamos en la caravana del humor. Así se llama el proyecto. La caravana del humor, recordando un poco lo que era la carpa, ¿no? Que no es tan carpa, es una revoltura entre los chistes y entre el stand-up y entre todo. Un poco de lo que hemos hablado, todo junto. Así es. ¿Música también? No es tan musical, tiene una entrada musical, canta Lucila, que canta, tiene muy chistoso, una maravilla como actriz. Entonces no se la pierdan si por aquí está la caravana del humor, vayan a verla, se van a divertir mucho. Y ese es de los proyectos. Hay otras cosas que estamos haciendo también, como un disco por ahí también, ¿no? Sí. Ese sería el tercero, ¿correcto? Este sería el tercer disco de humor. Sí. No contamos el primer disco de cantante. De cantante, no. De canciones de cortarte las venas, ¿no? ¿Hicieron de cortarte las venas esas canciones? Pues sí, había canciones de cortarse las venas. ¿Cómo cuál? Hay un lugar en mi corazón, pero a ver, bueno, no, ahí tenemos que traer la guitarra y todo. No, ya toda la producción pues ya, aquí. No, pues la guitarrita y todo, y se hace la bohemia, unas cervecitas, unas chelas, ¿no? Le traemos la botanita, no sé, muchachos. No, mira, nosotros... Eso lo hacemos otro día mejor. Eso lo hacemos otro día, por supuesto. Venir con... Claro, no, me encantaría, por supuesto, eso estaría muy bonito. Sí, claro, pero cuéntame entonces un poquito más. Estás en esta gira, vas a hacer el disco ¿para cuándo estará listo? Yo espero que a finales de este año estemos estrenando disco. Ok, ¿cómo? Me parece súper complicada la idea de grabar un disco de humor. Es muy complicado y es muy tardado. Sobre todo cuando tú tienes que producirlo, tienes que ejecutarlo. Y pues yo lo hago todo acá en el estudio y lo llevo a remasterizar en un estudio más grande. Y de ahí te vas a que lo planchen, a que saquen todo el tiraje de discos. Pero dime una cosa, ¿el material que incluyes en estos discos lo pruebas antes? ¿O lo metes en el disco y ves cómo funciona una vez que está hecho? Sí, yo hago un demo primero y lo presento a la gente de llegada o a la gente que está más cercana y lo presento y se hace una evaluación a ver qué gusta, qué no gusta, noto, bueno, esta canción, esta la quitamos, esta la ponemos. Es todo un proceso. Sí, me parece complicado. Sí, es muy complicado. Porque además no tienes al público ahí, es como un trabajo muy personal. Es muy personal, es un encuentro contigo mismo. Que bueno, es la base de la comedia también. Porque es un trabajo, al final tienes que escribir lo que tú sientes, no para agradar. Cuando empiezas a agradar a la gente, sí, para que les guste a la gente, no, tiene que gustarte a ti primero, para que transmitas eso. Claro. Si no, no pasa nada. Lo que le llaman el timing de la comedia tiene mucho que ver con eso. Timing, con que lo entiendas. Pero es cuando lo tienes, ¿no? Después ya le das timing a todo esto, pero primero tiene que gustarte a ti. Te gusta a ti, te divierte a ti, hazlo. Claro. No te divierte a ti, no lo hagas. Si lo haces porque le funcionó a alguien más o porque eso le gusta a la gente que digas, no lo hagas. ¿Y el comediante nace o se hace? Yo creo que se hace. Se hace. O sea, ¿a ti te parece que cualquier persona tiene la capacidad? Yo creo que se hace, por lo mismo que te decía. Depende de dónde nace. Si nace en un entorno conflictivo, hay un potencial para que se haga un comediante.
si nace en un entorno de carencias, de mucho dolor, hay potencial para un comediante, porque hay historias. Todos tenemos historias, no sé si todos, pero bueno, una gran mayoría vivimos historias muy fuertes que guardamos en el corazón. Sí. Tristezas, y si dolores, no muy fuertes, que te duelen a ti, ¿no? Y sí viene siendo un tipo de terapia el humor. ¿Por qué? Porque ahí Pero ¿no te parece que hay gente que desde que es pequeña, por ejemplo, tú cuando eras niño, usabas el recurso del humor en tu familia para comunicarte con tus padres o para salir bien librado de una situación o no? No. ¿Se desarrolla después? Yo era no sé si después, yo creo que cada caso es muy personal. Yo era muy religioso porque mi abuela era muy religiosa, una abuela muy religiosa. Yo me sabía los salmos, todos los salmos, me los sabía de memoria, no todos, pero una cantidad enorme de salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me dará yacer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Entendimos. Entonces íbamos a la iglesia y éramos de los adventistas. Éramos adventistas, luego fui adventista, luego bautista, luego pentecostés y luego fui católico. Entonces anduve en toda esta... Yo quería ser de niño, yo quería ser predicador, quería ser arqueólogo para buscar para irme a Israel y buscar arqueología de la Biblia. ¿De verdad? ¿Hasta qué edad? Haber encontrado el arca de Noé. ¿Hasta qué edad? Hasta los 30 nos va a decir. Hasta que se cruzó una guitarra en mi camino. ¿Qué fue a qué edad? A los 12, 13 años. Ah, no, bueno, no te duró mucho el gusto entonces. No duró mucho el gusto. No, claro que no. Ya me 12, 13 y ya. Escarbando hoyos y buscando hacer el Indiana Jones mexicano. Totalmente. Y ya con la guitarra empezó a cambiar toda la vida. Entonces te digo, no vengo de un entorno así. No. Como fui obligado a leer salmos y a leer toda esta estructura religiosa, yo cambié la vida y me fui en contra de esta religión. Okay. Me fui en contra. Te fuiste a hacer crítica. Hice crítica a la religión. En un momento de mi vida, como todo joven, fui ateo. Me leía a Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Y me fui en contra de la religión. Y luego dije, no, pues mejor voy a reírme de esto, ¿no? ¿Qué tan complicado representa cambiar, refrescar todo el show? Muy complicado. Sí, ¿verdad? Hijos, no. ¿Cuánto tiempo te lleva? Te da mucho miedo, pues... Meses. Es un proceso largo, que te tienes que poner a escribir. Y no sabes, a lo mejor un día, es una práctica, tienes que ponerte un día, hoy voy a escribir mi stand-up, y se puede ir un día, 2 días, y a lo mejor un día sale todo así, por decirlo, lo vomitas todo. Claro. Sale todo, y ahí lo tienes frente a ti y dices, caray, todo eso traía, caray. Ahora vamos a darle la forma y vamos a cortar y vamos a hacer, y viene el momento de editar, que también es otra parte difícil. De editar es de seleccionar. Hacer las frases mucho más cortas, la idea clara. Si hay algo que te perjudica en el humor es no ser claro. Si no eres claro en el humor, estás perdido. ¿Y tú tienes tus chistes guardados? O sea, No, ¿tienes algunos los digo. chistes? ¿Quieres ver dónde? No, te lo pregunto porque he oído algunas veces, inclusive vi un documental al respecto, donde algunos comediantes tienen inclusive cajitas con chistes ordenados por temas. Eso... Sí. Yo no, yo soy muy desordenado. Yo tengo hojas y hojas y hojas y hojas de Pero los tienes tus chistes guardados. Los tengo, mis chistes guardados. Sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí más un Pau, placer. Un placer. Y definitivamente hay que ir a verlo en vivo, porque que no tenga aquí a nadie que le esté diciendo qué decir o qué no decir. No, muchas gracias, Pau. Te agradezco contrario. la entrevista, te agradezco la confianza y todo lo que me hiciste decir, porque ella tuvo la culpa. Yo no iba a eso. Yo soy una persona muy decente, ustedes lo saben. El culpable es él. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Palabras Mayores, en Capital 21. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Gracias a todos ustedes.